Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Bendito Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da el día de hoy. Gracias a todos los que ya han comenzado a conectarse y también gracias a todos aquellos que posteriormente verán este video. Recuerde siempre, de ser posible, de acuerdo a sus posibilidades, compartir el video, anunciarlo, propagar, si se quiere usar de alguna manera esta palabra, para que otros también puedan oír y ver lo que Dios quiere en este tiempo mostrarnos a todos a través de su palabra. Bien, vamos a aprovechar el tiempo porque hoy es miércoles y quiero no abusar del tiempo de cada una de las personas que se conectan tanto acá en Venezuela como en el extranjero. Por ejemplo, en Colombia 1 hora menos, pero en Argentina es 1 hora más, y entonces para respetar ese tiempo. Fíjense, hemos estado hablando acerca de unos temas que por demás son interesantes, se los recomiendo de verdad. Los temas anteriores, como por ejemplo actitud para prosperar, principios de confesión, deja fluir tu potencial, activa el poder de Dios, y últimamente pues hablamos de lo mejor de Dios, tanto parte 1 como parte 2. Y en todas y cada uno de esos temas yo hice un énfasis, dándole un toque así para recordar, hice un énfasis sobre asumir nuestra responsabilidad de distintas maneras. ¿Ok? Asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué significa esto de asumir nuestra responsabilidad? Eso es una de las preguntas que vamos a contestar a lo largo de este mensaje. Pero ¿qué es la responsabilidad propiamente dicha? La responsabilidad es, así en un concepto muy sencillo, es la capacidad que tenemos todos de dar respuesta, de responder positivamente a un asunto cualquiera.
Eso es la palabra responsabilidad. Pero también la palabra responsabilidad tiene que ver con el cuidado que hacemos de nosotros mismos y el cuidado que hacemos de otras personas, especialmente nuestros familiares. Allí se enfoca nuestra responsabilidad. Ahora, también la responsabilidad es un principio que determina que nuestras acciones y nuestras decisiones traerán una consecuencia. Entonces, y los tipos de responsabilidad que nosotros podemos entender hoy, los tipos de responsabilidad, tales como responsabilidad civil, penal, laboral, una responsabilidad disciplinaria, responsabilidad moral inclusive. Entonces hay muchos tipos de responsabilidad. Pero así, grosso modo, quería dejarles este concepto claro de lo que es responsabilidad propiamente dicha, una concepción sencilla de lo que es la responsabilidad. Ahora bien, como todo principio, por supuesto, una vez que se viola el principio, pues traerá consecuencias, como dije antes, de todo tipo, del tipo de acuerdo a la violación de la responsabilidad que nosotros debemos cumplir o asumir. Entonces el tema de hoy lo vamos a llamar Asume tu responsabilidad. El tema de hoy lo llamaremos entonces Asume tu responsabilidad. Y acuérdate que cuando yo digo asume tu responsabilidad, también me la estoy diciendo a mí. Es asumir mi responsabilidad y que todos asumamos nuestras responsabilidades en el área que nos desempeñemos. Ahora fíjate, ¿qué significa esto de asumir responsabilidad? Te voy a poner ejemplos para que esto quede bien claro. Asumir nuestra responsabilidad, bíblicamente te voy a dar los ejemplos, por supuesto. Capítulo 16 del libro del Evangelio según San Lucas, usted va a leer allí lo que es la parábola del mayordomo infiel. Así lo escribieron los que clasificaron la Biblia. La parábola del mayordomo infiel. Los primeros 2 versículos dicen que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo que había un hombre rico, oído con esto, había un hombre rico que tenía un mayordomo, pero este mayordomo había sido acusado de ser un disipador de los bienes de este señor. Entonces, el señor rico, según narra la Escritura, llamó al mayordomo y le dijo, da cuenta, fíjate la expresión, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu mayordomía. Es decir, que le exigió y le pidió cuenta de su mayordomía. Ya comenzamos a notar por allí que asumir nuestra responsabilidad no es otra cosa que dar cuenta. ¿Ok? Dar cuenta de nuestras responsabilidades como padre, como esposo, como ministros, como político, como gobernador. ¿Ok? No es dar la memoria y cuentos, sino es dar memoria y cuentas. Es dar la memoria. Es dar la cuenta, es dar cuenta. Ahora bien, en Romanos capítulo 14, versículo 12, para todos aquellos que anotan, yo les recomiendo siempre que anoten, dice que nosotros, cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí mismo. Es decir, el Señor de alguna u otra forma, esto no lo digo para alarmar porque no soy ese tipo de predicador, y lo digo con el fin de que cada uno pues va a responder de acuerdo a la designación que se le haya dado. ¿Ok? En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice que somos servidores, administradores, pero que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Esto significa entonces, si hacemos un resumen de estos 3 textos, para no ampliar tanto lo que quiero decir hoy, que asumir nuestra responsabilidad no es otra cosa que, número 1, dar cuenta. Número 2, ser servidor, servir. 3, ser un buen administrador de lo que se nos asigne. Y 4, ser fiel. Entonces,
asumir nuestra responsabilidad tiene unas características, ¿ok? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de una u otra manera, solemos, inmediatamente cuando vemos a que alguien falla o que alguien no cumple con algo, nosotros solemos emitir juicios inmediatamente. Empezamos a emitir juicios, señalamos, juzgamos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque eso está en nosotros. Pero si eso que nosotros hacemos para con otros, lo hacemos para con nosotros mismos, entonces estaríamos asumiendo nuestra responsabilidad. Y de eso se trata el tema de hoy. Asume tu responsabilidad, y me lo digo a mí mismo, asumo mi responsabilidad. Ahora bien, dicho esto, a manera de introducción, pudiésemos decir, viene la segunda pregunta. ¿Cómo asumir mi responsabilidad? Y yo le pongo entre paréntesis, sin sentirme culpable. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no se trata de que alguien me esté condenando, de que alguien me esté señalando. Simple y llanamente que yo como persona seria, como persona honesta, íntegra, me doy cuenta de mis responsabilidades y que debo dar cuentas de ellas. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo asumir mi responsabilidad sin sentirme culpable? Bueno, yo les voy a dar hoy unas premisas para que ustedes las anote, las revise, las estudie, la contacte con la Biblia y usted pueda saber y darse cuenta, por supuesto, que no tan solo es saber el significado de lo que es la responsabilidad, qué significa asumir la responsabilidad, sino cómo asumirla sin sentirme culpable. Esto es lo más importante. Número 1. ¿Cómo asumo mi responsabilidad sin sentirme culpable? Número 1 es revisar. ¿Revisar qué, pastor? Bueno, revisar qué acciones, oído con esto, qué acciones de ayer, o fíjate la palabra que voy a usar, qué acciones de ayer produjeron males tanto en mí como en otras personas. ¿Cuáles acciones de ayer produjeron males tanto en mí como en otras personas y sin embargo hoy las continúo practicando? ¿Ves? No es cuestión de sentirme culpable, no es cuestión de que otro me señale, sino que es cuestión de yo asumir mi responsabilidad. Pero ¿qué acciones de ayer produjeron males tanto para mí como para otras personas? Pero aún así continúo practicándolas. Si continúo practicándolas, indudablemente que el resultado mañana será el mismo. Serán los mismos males. ¿Por qué? Porque no he hecho ningún cambio. Sino que por el contrario me he mantenido en una testarudez, en una terquedad, prácticamente en una obstinación. ¿Lo ves? Entonces, nunca podrás, anota esto, nunca podrás ver cambios mañana si tu actitud hoy continúa siendo la de ayer. Nunca podrás ver cambios en tu mañana si tu actitud hoy sigue siendo la misma de ayer. ¿Cómo puedes cambiar? Eso es asumir tu responsabilidad. Entonces, asumir tu responsabilidad o cómo asumirla sin sentirme culpable es revisando, evaluándome. Oye, pero ¿qué hice de mal ayer? Ojo, cuando hablo de hacer cosas, de hacer mal o hacer cosas, es que muchas veces nosotros hacemos cosas o decimos o hablamos sin muchas veces pensar si eso está perjudicando o no a alguien. ¿Ok? Entonces yo simplemente estoy llamando a estoy dando unas directrices para que usted vaya de alguna manera autocorrigiéndose, que no tenga la necesidad de como este mayordomo, de como este señor rico llamar a su mayordomo para exigirle cuentas. No, usted como persona responsable, usted mismo se autoentrega sus cuentas. ¿Viste? Es cómo asumir mi responsabilidad sin sentirme culpable. Ahora bien, siguiendo esta línea de pensamiento que te he dicho, es tu futuro lo construyes con tus acciones de hoy. Es regla de oro, mi amigo. La regla de oro dice que todo aquello que tú quieres que los hombres hagan por ti, hazlo tú también por ellos. O hazlo tú primero, tú siembras, entonces vendrá
una cosecha. Es regla de oro. Entonces, primer punto, ¿cómo asumir la responsabilidad sin sentirme culpable? Entonces, asumir tu responsabilidad sin sentirte culpable, es como te dije antes, es revisar. ¿Qué voy a revisar? Voy a revisar todas aquellas acciones que de alguna manera produjeron males para otras personas y para mí mismo, y sin embargo continúo practicándolas como que si nada estuviese pasando. Entonces los resultados mañana van a ser los mismos, porque no he efectuado ningún cambio hoy. Por eso es necesario revisar, simple y llanamente revisar. Número 2. Hoy vamos a terminar temprano. Número 2. Eliminar el egoísmo. ¿Por qué eliminar el egoísmo, pastor? Porque el egoísmo es una obstrucción. El egoísmo es una obstrucción. Obstruye. Y cuando digo que obstruye, te recuerdo todos los temas que hemos visto antes y los beneficios que la práctica, por ejemplo, el egoísmo, te pongo el ejemplo rapidito, el egoísmo es un obstáculo, es una obstrucción para la actitud para prosperar. Es una actitud negativa para prosperar. ¿Lo ves? También el egoísmo obstruye los principios de tu confesión. Suponte que tú estés practicando los principios de la confesión, pero sigue vibrando en ti, dominando en ti el egoísmo. La confesión tuya va a tener estorbo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es un estorbo. ¿Ves? El egoísmo es un estorbo para que fluya, para que tú dejes fluir tu potencial. El egoísmo es un estorbo para que fluya el poder de Dios en ti. ¿Ves? El egoísmo, por supuesto, es un estorbo para que lo mejor de Dios en tu vida se manifieste. Por lo tanto, que cada uno de los temas que hemos venido hablando traen, si se quiere, una secuencia. Entonces, hoy te digo, elimina el egoísmo como parte de asumir tu responsabilidad sin sentirte culpable, y al mismo tiempo te recuerdo que el egoísmo es un estorbo y que todos los demás temas que hemos visto, aunque tú lo hayas iniciado a comenzar, que eso es un gran paso, van a tener el estorbo de que en tu vida hay egoísmo. Eliminar el egoísmo. Cuando nosotros eliminamos el egoísmo, fluye el amor de Dios. Te pongo un ejemplo. Romanos capítulo 13, versículo 7 hasta el 14 más o menos. Fíjate. Allí expresa lo siguiente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que procuremos no deberle nada a nadie. Esto es bien difícil. Pero él dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Procure no deberle. Si usted es una persona que cree merecer respeto, pues respete a otros. ¿Lo ves? Entonces, si una persona merece tu respeto, dárselo. ¿Por qué? Porque eso no es, él va eliminando en nosotros el egoísmo. Porque a veces, ¿qué tiene que ver el egoísmo? El egoísmo tiene que ver con nosotros mismos, el yo. No, que me den a mí, que me traten a mí, que me saluden a mí, que me respeten a mí, pero yo no hago nada hacia los demás. ¿Y la regla de oro? ¿Cómo la dejamos? Entonces Pablo nos enseña en Romanos capítulo 13, versículo de 7 al 14, que el amor permite que fluya de nosotros, eliminar el egoísmo permite que fluya de nosotros el amor. Y lo primero que hace es que procuramos no deberle nada a nadie. Otra cosa que dice el apóstol Pablo allí es que cuando nosotros ejercemos el amor hacia otras personas, el amor no quiere decir que andemos abrazando a todo el mundo, y en este tiempo menos. Pero el amor es otra cosa como nos los plantean así con esa subliminidad. Que, ay, el amor, sí, las personas se van así como
No, eso no tiene nada que ver con eso. El amor, tú puedes ser una persona que des amor, pero es una persona de carácter, una persona de una posición clara y definida. Entonces, fíjate, pero el amar a los demás implica respetarlos, honrarlos, de ser necesario, ¿ok? Ahora, fíjate, Pablo dice que el cumplimiento de los mandamientos está resumido en esta sentencia. ¿Cuál sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ves? Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, automáticamente cumples con los mandamientos del cual habla la Torá, la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, es cumplir esos mandamientos simple y llanamente por amar a los demás. Hay un cumplimiento. Bueno, te recomiendo que leas Romanos capítulo 13, versículos 7 al 14, por ejemplo, para que tengas esto. Otra de las cosas que dice Pablo es que andemos en luz, porque al andar en luz desechamos las tinieblas. Y aquí te voy a ahorrar un trabajo enorme si eres de las personas que crees en el poder de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues si no crees en Él, continúa haciendo tus cositas, hermano. No, continúa haciendo lo que tú crees que tú puedas hacer, aunque estés equivocado, ¿no? Fíjate, si la Escritura me dice, y lo dice el apóstol Pablo, que cuando andamos en luz, desechamos las tinieblas, ¿por qué me la paso reprendiendo las tinieblas? Te estoy ahorrando trabajo. Me despierto a las 3 de la madrugada y oré hasta las 6 de la tarde de la mañana. 3 horas orando. Sí, pero 2 horas y media fueron reprendiendo tinieblas. Y resulta que Pablo sencillamente dice que andemos en luz y esto nos permite rechazar, desechar las tinieblas. Señores, yo no necesito reprender las tinieblas. Yo lo que necesito es encender mi luz. Cuando yo enciendo mi luz, las tinieblas tienen que desaparecer. No voy a durar horas reprendiendo tinieblas, pero si tú crees que tú puedes reprender las tinieblas, pues sígalas reprendiendo. Hazte caso a ti mismo, hazle caso a la tradición, no le hagas caso a Dios, no hay ningún problema. Aquí, por eso te estoy hablando de asumir tu responsabilidad sin sentirte culpable. ¿Ok? Revisa bien las Escrituras, Romanos capítulo 13, versículos 7 al 14. Y vas a ver, grosso modo, lo que acabo de decirte. Ahora hay algo bien importante que quiero dejar claro hoy. Nuestro Padre, nuestro Dios, escucha esto, sabe que nosotros no damos amor espontáneamente. ¿Viste? Ya por ahí los más piadosos dicen, sí, el amor, aleluya, todo lo puede, todo. Y entonces arman una cuestión ahí, un teatro. Y ciertamente el amor todo lo puede, pero Dios sabe, y esto lo saben también los pastores y los ministros, que nosotros no damos amor espontáneamente. Y como Dios sabe que no somos espontáneos en el amor, Él sabe que hay que trabajar eso en nosotros. Humanamente hablando, estoy diciendo. ¿Por qué sabe eso usted, pastor? Porque el mismo apóstol Pablo, Dios le reveló en Gálatas capítulo 5, versículo 6, él escribe y dice, mira, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Claro, el que me está oyendo hoy por primera vez de repente dice, bueno, no entiendo qué es eso de la circuncisión y la incircuncisión. Pero en ese tiempo había esa disputa. Una disputa entre los de la circuncisión eran los judíos y los de la no circuncisión eran los cristianos. Entonces había la disputa. El judío quería que el cristiano se convirtiera al judaísmo, o por lo menos habían algunos que habían creído también en Jesús, pero continuaban circuncidándose. Entonces ellos querían y había esa disputa. No, chicos, tú no eres circunciso, tú eres un incircunciso. Y el otro decía, y tú eres un circunciso. Tú eres judío, tú eres cristiano. Y había ese debate como lo hay hoy día. Hoy día hay ese debate, ¿ves? Los metodistas le tiran a
a los bautistas le tiran a los libres le tiran a los pentecostales. Dígame, los pentecostales 47.567 denominaciones dentro del mismo pentecostalismo. Es increíble esto. Entonces se tiran unos a otros y tal. Entonces, Pablo, viendo que el amor no es espontáneo, le dice, mira, amigo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ambas cosas no valen nada. Fíjate lo que te estoy diciendo, con toda autoridad te digo esto, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Aquí lo que sí vale, dice Pablo, es que aunque no te van a hacer el amor espontáneo, pero en la medida que tú vayas actuando en fe, la misma fe en ti va a provocar que el amor fluya. Y cuando te des cuenta de que aunque hagas muchas cosas con fe, pero no tienes amor, vas a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, no, tengo que aplicarle amor a la fe. ¿Ves? Entonces, lo que sí vale, dice Pablo, es la fe que actúa por el amor. ¿Viste? Te quité 2000 años de carga de encima. ¿Viste? Con palabritas sencillas. ¿En qué, pastor? Bueno, elimina el egoísmo. Deja de estar pensando solamente en ti, porque hay un mundo que está esperando por la fe y el amor. Y la esperanza, por supuesto. Ok, número 3. Me quedé un poquito ahí en ese, porque es importante. Por supuesto que podíamos hablar de una hora o más del egoísmo, pero no le vamos a dar tanta fuerza. Pero sí lo vamos a aclarar, ¿ok? Entonces, número 1, revisar. Número 2, eliminar el egoísmo. Número 3, esto es importante. Valoriza lo que tienes, papá, por Dios. Valorizar lo que tienes. ¿Qué significa esto de valorizar lo que tienes? Voy a adelantar, voy a apurarme un poquito. Valorizar lo que tienes. ¿Cómo? Valorizar tu vida, valoriza tu salud, valoriza tu bienestar, valoriza a tus familiares, valoriza a tus amigos, valoriza tu trabajo, valoriza tu profesión, valorízalo. ¿Ves? Porque a veces nosotros tenemos pequeños logros, pequeños alcances, alcanzamos pequeñas metas y como es tan pequeño en nuestra mente, la dimensionamos de la misma manera. Dimensionamos lo poco y no nos damos cuenta que la suma de lo poco nos lleva a lo mucho. Olvidamos aquel principio que Jesús estableció en sus parábolas cuando dijo, si eres fiel en lo poco, esa fidelidad en lo poco te lleva a lo mucho. ¿Ves? Es ser fiel en lo poco. Hay personas que tienes que hablar con ellos y extraerles cosas. Fíjate, revisa tu vida. Sencillamente revisa tu vida. ¿Quién eras tú hace 10 años? Por ejemplo, yo conversaba con una persona en estos días que hace 10 años era empleado, era una persona asalariada, trabajaba por un salario y por supuesto el salario no le alcanzaba. Y andaba siempre, como dicen en criollo, más corto que manga de chaleco. Entonces este hombre comenzó a hacer pequeños trabajos y de repente se independizó, registró una compañía, registró una empresa y comenzó a trabajar por su cuenta. En estos días decía que no le había ido del todo bien y él se sentía como culpable. Recuerda que estamos hablando cómo asumir mi responsabilidad sin sentirme culpable. Él se empezó a sentir culpable de no haber alcanzado las grandes metas que se había propuesto. Entonces yo sencillamente le pregunté, ¿hace 10 años tenías carro para transportarte? Me dijo, no, ¿ahora lo tienes? Sí, eso es un logro. Hace 10 años, ¿cómo vivía? Bueno, vivía en una habitación arrendado. Ah, sí, y ahora, no, tengo una casita. Ajá, entonces ya tienes otra cosa ganada. ¿Has trabajado otra vez de empleado? No. O sea que trabajas independiente. ¿No tienes que cumplir horario? No. Entonces,
Esos son pequeños logros, pequeñas metas que has alcanzado. Y esas pequeñas metas son las que, si las sumas, te llevan a lo grande que tú quieres. Pero como no la tomamos en cuenta, violamos el principio indirectamente de ser fiel en lo poco. Entonces revisa lo poco que tienes. ¿Ves? En estos días hablaba con una persona que me decía, hace 3 años atrás, cuando yo no conocía esta palabra, pastor, no tenía ni zapatos, ¿verdad? Pastor, ahora puedo decirle que en mi habitación tengo 10 pares de zapatos. Es decir, esa persona ha tenido pequeños logros que al sumarlo los llevarán a grandes metas, grandes soluciones. Y te dejo esta palabra. Mira, recuerda que las pequeñas metas, los pequeños logros, los pequeños comienzos te llevan a grandes realizaciones. Te lo voy a repetir. Las pequeñas metas, los pequeños logros, los pequeños comienzos te llevan a grandes realizaciones. ¿Qué debo hacer entonces, pastor? Valorizar lo que tienes, sea poco o sea mucho. Allí estás asumiendo tu responsabilidad. ¿Ves? Te estoy enseñando cómo asumir tu responsabilidad sin sentirte culpable. Número 4, vamos a avanzar. Número 4, evitar la formación de raíces de amargura. Evitar la formación de raíces de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Una raíz de amargura es todo aquello que se arraiga, como su nombre lo dice, en nuestro interior, por resentimientos, por odio, por rabia, de cosas que nos hicieron o nos dejaron de hacer. Inclusive sentimos rabia hacia nosotros mismos. Eso va sumando y eso va formándose una raíz que con el tiempo trae enfermedades de todo tipo, psicoemocionales, por supuesto, psicoemocionales y biológicas. Ahora bien, la raíz de amargura, señores, escuche bien esto, es un estorbo. Y la raíz de amargura es altamente contaminante. Una raíz de amargura contamina a otras personas porque tú comienzas a hablarles a otras personas de lo que te hizo sutano o perencejo. Eso crea raíz de amargura en ti, la refuerzas cada vez que la recuerdes o la hables y contagias a las otras personas. Señores, sin darte cuenta es una pandemia. ¿Viste? Ahorita nosotros nos asustamos. Hay una pandemia. Ponte el tapabocas. Cuidado, lávate las manos. No te las pases por los ojos. Échate alcohol. Cuídate. Y andamos así. Ahorita andamos como una zozobra. Y las personas andan con raíz de amarguras internas, odios internos, resentimientos internos. Es tiempo, amigo, amiga, de cumplir o de asumir tu responsabilidad. Es tu responsabilidad de evitar que se forme. No vas a evitar la rabia, no vas a evitar la molestia, pero sí evitar que eso se convierta en una raíz de amargura en tu vida. Te recomiendo Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Para todos aquellos que anotan y que responsablemente revisan después con calma los textos bíblicos. ¿Ves? Ahora te voy a hablar de lo contrario, como número 6, te voy a dar como la contraparte de la raíz de amargura. Está en Filemón. Ahorita me preguntas, ¿y qué libro es ese, pastor? Claro, porque en Filemón nadie predica, porque tiene un solo capítulo, pero Filemón también era un discípulo de Pablo. Y Pablo le recomendó a Onésimo, una persona que había sido esclavo de él, era una persona bien importante, Filemón, y Onésimo se le escapó, se le fue, pues se cansó de ser esclavo. Pero en su huida se encuentra con Pablo, Pablo lo corrige, Pablo lo instruye, Pablo lo capacita, y luego llama
por celular en aquel tiempo, le envía una carta a Filemón, que es esta carta de un solo capítulo, y le dice, por favor recibe a Onésimo como que si me recibieras a mí mismo, porque es mi hijo. Lo formó como en 2 o 3 años y envió a un hombre, fíjate, le dijo, ahora como te escapaste y eso no está bien, ahora tienes que devolverte a corregir lo que hiciste, a asumir tu responsabilidad. Y Pablo le escribe a Filemón los primeros 6 versículos y hay una expresión hermosísima. Después de hablar de la fe eficaz y de otras cosas bien interesantes ahí en esa carta, Pablo le dice, le da a entender que deje fluir todo el bien que hay en él. Entonces yo tomo esa palabra para decirte hoy, hay que dejar fluir todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. En vez de dejar que una raíz de amargura se forme internamente, nosotros tenemos que dejar fluir todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que hay en nosotros. ¿Ves? Lo contrario de una raíz de amargura. Deja fluir todo el bien que hay en ti. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Ok. Yo te he hablado entonces de 4 cosas, 5 bien interesantes. Espero que las hayas anotado. Anotar los textos bíblicos. Pero mira esta que te voy a dar a continuación. Nunca, anota, nunca creas que es suficiente lo que haces. Nunca creas que es suficiente. No, ya di lo suficiente. No, ya no doy más. No me esfuerzo más. Yo quiero decirte que nunca creas, nunca pienses que es suficiente. ¿De dónde saco eso? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Tienes que leer. Eso es asumir también tu responsabilidad. Asumir tu responsabilidad también es leer los textos que yo te envío a leer, porque no es una tarea, no es una carga, es simplemente corroborar que lo que te estoy diciendo es escritural y tiene un fundamento. Fíjate, en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19, hay un asunto bien curioso. La escritura dice que el profeta Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Y lo fue a visitar el rey de Israel, Joás. Esto es interesante. Pero Joás no lo fue a visitar porque él estaba enfermo. Joás lo fue a visitar porque dijo, oye, antes de que el profeta se vaya a morir, que me dé una palabra, que la necesito. ¿Ves? Como hay muchísimas personas que no les importa el estado de ánimo, la situación económica y social y familiar que pueda tener un profeta, no les importa. No les importa en qué situación está, no les importa nada. Ellos lo que les importa es que el profeta les dé una palabra. Eso pasó con el rey Joás. Es decir, que esto no es nuevo. Porque a veces, como profeta, nos sentimos a veces un poco incómodos porque hay personas que no te llaman para nada, ni para saber, ni siquiera te preguntan cómo estás, cómo te ha ido, cómo has superado esta situación de la pandemia. Pero quieren que tú le des una palabra. Pero bueno, gloria a Dios, para eso el Padre nos ha ungido. Entonces pasó esto con el profeta Eliseo. Y bueno, llegó Joás y le dijo, Padre mío, la gente de Israel y su gente de a caballo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Y el profeta le dice, ¿qué te pasa, Joás? ¿Cuál es tu problema? Y entonces él le explica cuál es el problema. El problema eran los sirios. Los sirios siempre fueron el eterno enemigo del pueblo de Israel. Entonces, después de darle algunas directrices y alguna información y decirle qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, el profeta le dice lo siguiente, oído con esto. Tú herirás, fíjate lo que le dice, tú herirás a los sirios hasta consumirlos. ¡Wow! El rey se sintió, wow, los voy a exterminar. Los vas a exterminar. Ah, qué bueno.
toma tus saetas, le dijo, toma tus saetas. Las saetas eran flechas o eran como especie de un látigo, otros decían que era especie de un látigo que tenía una punta así hecha por una piedra. En el tiempo de los romanos le ponían un hierro y así sucesivamente fue cambiando, pero en ese tiempo era como una especie de flecha, una lanza que tenía, que llevaba en la punta una piedra muy pesada que al chocar con otras cosas producía chispas como de fuego. Ahora fíjate, tú herirás a los sirios hasta consumirlos. Toma la saeta y golpea la tierra. Y dice la escritura que el Señor obedeció. El señor Joás agarró las saetas y golpeó la tierra 3 veces. Y cuando golpeó la tierra 3 veces, el profeta se indignó, dice la escritura, se molestó y le dijo esto al rey. Si hubieses golpeado la tierra por lo menos 5 o 6 veces, hubieses destruido a los sirios hasta exterminarlos. Pero como solamente golpeaste 3 veces, solamente 3 veces los derrotarás. Pero fíjate, no te pierdas de vista que primero le había dicho, tú herirás a los sirios hasta consumirlos. Sí, fue la palabra profética, condicionada a tu responsabilidad. ¿Te das cuenta? Porque hay personas que lo que creen es en magia. Que le den una palabra profética, me dieron una palabra profética, me dieron una palabra profética, y esa palabra profética se va a cumplir en mí, porque se va a cumplir en mí. Pero el profeta dijo, golpea la tierra. Golpea lo finito con lo infinito. Golpea el mundo espiritual con la oración, con los principios de la confesión. Ten una actitud para prosperar. Deja fluir tu potencial. Activa el poder de Dios en ti, lo mejor de Dios en ti. Pero la gente no quiere hacer nada, la gente lo que quiere es que todo se le dé sin ellos mover un dedo. Y aquí está bien claro, tú herirás a los sirios hasta consumirlo. Golpea la tierra. Y este señor la golpeó 3 veces. A lo mejor la golpeó así, 1, 2, 3, sin energía. Bueno, solamente 3 veces. Por eso te digo, nunca creas que es suficiente lo que haces. Siempre hay algo más que hacer. Siempre hay algo más que dar. Siempre hay algo más por qué esforzarse. Siempre hay algo más para lograr. No hemos llegado a la cima. Y si hemos llegado a la cima no es el final del camino, es el principio del camino. Siempre hay algo nuevo por hacer, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo por el cual esforzarse. En el libro de Filipenses, la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo, en razón del dar, que esto nos duele muchísimo, pero en razón del dar, el apóstol Pablo dice, no es suficiente una vez, es una y otra vez, es una y otra vez. Nunca pienses, nunca creas que es suficiente lo que haces. Siempre hay algo más que hacer. Esta es nuestra responsabilidad. Por eso estamos contestando la pregunta de cómo activar o cómo asumir nuestra responsabilidad sin sentirnos culpables. Muy bien. Vamos a la número 7 y con esta estaremos terminando esta pregunta para contestar otras, por supuesto. Fíjate, en Josué capítulo 15, no te lo pierdas, anótate estos bíblicos, versículo 13 al 19, Josué 15, 13 al 19. Hay también una historia la cual nos deja muchísimas enseñanzas, pero yo saco una sola para el día de hoy. Caleb, que es el protagonista de la historia, estaba en plena conquista, en plena conquista de un monte que se le ofreció Moisés a él y que se lo entregó después Josué. Habían pasado 45 años. Este señor cuando Moisés le hizo el ofrecimiento tenía 40. Habían pasado 45 años y este señor estaba firme esperando el cumplimiento de esa promesa. Cuando se le entrega
Eso lo hablaremos en otra oportunidad. Pero cuando se le entrega, que él está en plena conquista, limpiando el monte, él dice lo siguiente: había algo que conquistar. Y él dice: el que conmigo conquiste ese monte, yo le entregaré como esposa a mi hija Axa. Entonces hubo un joven llamado Otoniel que hizo lo que Caleb le envió, quería que se hiciese. Bueno, entonces este Otoniel fue entonces el esposo de Axa, la hija de Caleb. Hasta ahora todo va muy bien. Pero cuando se están yendo, me imagino que de luna de miel, ya el Otoniel habla con su esposa y le dice: habla con tu papá para que nos entregue tierras para cosechar. Yo me imagino que era como una dote, que eso era válido en aquel entonces. Y la hija se baja y le dice: papá, ajá, ¿qué quieres, hija mía?, le dice Caleb. Ya nos has entregado tierra, pero danos también fuentes de agua. Dice la Escritura que el señor Caleb le entregó fuentes de arriba y de abajo. Hasta ahí todo está bien. Ahora yo pregunto, me hice la siguiente pregunta: si una persona normal, solamente temerosa de Dios, conocedor de Dios, pudo darle a su hija fuentes, y a su yerno, fuentes de arriba y fuentes de abajo, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puede hacer eso con nosotros? ¿Tú crees que Dios pueda entregarnos fuentes de arriba y fuentes de abajo? Entonces, este siguiente punto es saber y entender que Dios nos ha entregado, no es que nos va a entregar, nos ha entregado fuentes de arriba y fuentes de abajo. Es saber. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de abajo, pastor? Las fuentes de abajo son todas aquellas, oído, son todas aquellas que podemos percibir a través de los sentidos. Todas aquellas que podemos percibir a través de los sentidos. Es decir, son lo que nosotros llamamos canales de bendición. Son esas fuentes de abajo son nuestros empleos, bien remunerados, por supuesto. Quisiera decirlo, pero no lo voy a decir por el tiempo. Entonces, bien remunerados, negocios, emprendimientos, una profesión de la cual devengues lo suficiente para vivir cómodamente. Es decir, todas esas son las fuentes de abajo, todos. El caso es que si yo pongo mi confianza plena en las fuentes de abajo, se convierten en cisternas. Y al convertirse en cisterna, estancan el agua. No hay fluidez, dejan de ser fuentes. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra confianza plena en ellos. Y se nos pasó por alto que no tan solo son las fuentes de abajo, sino que también son las fuentes de arriba. Por eso dejé de último las fuentes de arriba. Porque ¿qué son las fuentes de arriba? Son todas aquellas contrarias a las fuentes de abajo que no podemos percibir con los sentidos y que para poderlas ver, para poderlas discernir, tiene Dios que abrirnos los ojos. Ah, no, pastor, ya eso es una cosa así como del sueño, pastor. No, es real. ¿Por qué? Pasó con Agar, cuando Agar se quedó sin agua en el desierto e Ismael estaba prácticamente ya agonizando. Dice la Escritura en el capítulo 21, versículo 19 de Génesis, que Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua que siempre estuvo al lado de ella. ¿Te das cuenta? Te voy a decir otro texto para luego explicarte algo. En el capítulo 22, versículo 13 del libro de Génesis, está cuando el Señor Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac. Y cuando el ángel se le apareció y le dijo, no lo hagas, dice la Escritura que él alzó sus ojos, es decir, vio los ojos desde el punto de vista espiritual y vio un carnero entrelazado entre arbustos. Entonces, las fuentes de arriba es todo aquello que ya Dios ha provisto, pero que para poderlo ver, tiene Dios que abrirnos los ojos. Entonces, ay, pastor, entonces son fuentes de arriba para el cielo. No, son fuentes de arriba para manifestarse aquí abajo.
Olvídese de eso de que son fuentes, ay, las fuentes del cielo. No, no. Yo no quiero fuentes en el cielo, Señor. Yo quiero fuentes del cielo que se manifiesten aquí abajo. Recuerda que Caleb entregó fuentes de arriba y fuentes de abajo. Dios te ha entregado fuentes de arriba y fuentes de abajo. Las fuentes de abajo te las expliqué. Las fuentes de arriba te las estoy explicando. Para que Dios, las fuentes de arriba son para que se manifiesten aquí abajo. Pero que para poderlas ver, tiene Dios que abrirnos los ojos porque no son de fácil percepción como las fuentes de abajo. Porque son las que vienen por intervención divina. Y esas son las que tú y yo estamos esperando en este tiempo. Que las fuentes de arriba, para que se manifiesten aquí abajo, Dios pueda abrirnos los ojos del entendimiento, el discernimiento para que ellas se manifiesten y tú y yo podamos disfrutarlas. Si quieres más, tienes que volver a ver el video. ¿Lo ves? Entonces, vamos a cerrar porque ya el tiempo está avanzando. Fíjate. Te doy las conclusiones, el resumen, las conclusiones y una sola recomendación te voy a dar. Fíjate. Te hablé entonces qué significa la palabra responsabilidad. Vamos ya cerrando. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Luego te hablé de qué significa asumir nuestra responsabilidad. Y hablamos entonces que asumir nuestra responsabilidad no es otra cosa que dar cuenta, servir, administrar y ser fiel. Eso ya lo vimos. Luego contestamos la pregunta, ¿cómo asumir mi responsabilidad sin sentirme culpable? Y hablamos entonces de que hay que revisar nuestras acciones de ayer para ver qué males produjeron, para que hoy, en vez de ir practicando lo que produjeron los males, hacer cambios radicales inclusive para que podamos ver otros resultados o mejores resultados. Número 2, vivir, o mejor dicho, eliminar el egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es un estorbo. Número 3, valorizar lo que tienes, sea poco o sea mucho. Número 4, evitar que se formen en tu vida raíces de amargura. 5, dejar fluir todo el bien que hay en ti por medio de Jesucristo. 6, nunca creas o pienses que es suficiente lo que has hecho o lo que has dado. Y número 7, saber que Dios nos ha entregado fuentes de arriba y fuentes de abajo. ¿Ok? Cierro con esto. Hay acciones que a nuestro parecer y al parecer de otras personas, son extraordinarias. Y de hecho tal vez lo sean. Pero si estas acciones que a nosotros nos parecen extraordinarias no son avaladas por Dios, son insuficientes para Él. Te lo voy a repetir. Hay acciones que a nuestro parecer y al parecer de otras personas son extraordinarias. ¡Wow! Merecen aplauso, reconocimiento, ganan amistades, entre otras cosas. Pero si esas acciones no son avaladas por Dios, porque no están dentro del contexto de lo que Dios nos dice, no están avaladas, entonces son insuficientes para Él. ¿Ves? Por eso nunca creas o pienses que es suficiente. Esto puede inclusive hacer que cosechemos triunfos, aplausos, como dije antes, amistades, en fin, muchísimas cosas, pero no tienen la aprobación de Dios. Entonces, por eso y por muchas otras cosas que tal vez continuemos hablando en otros temas más adelante, por supuesto, es que se hace necesario, imperiosamente necesario, asumir tu responsabilidad, asumir mi responsabilidad. Revisemos, como dije antes, cuáles son nuestros actos y asumamos nuestra responsabilidad y de seguro, nuestra vida cambiará para mejor. Y recuerda que lo mejor lo aspira
todo hombre, toda mujer, todo niño, siempre aspiramos a algo mejor, porque creemos que nos los merecemos. Pero para ello, asume tu responsabilidad. Muy bien. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de Dios está en tu vida, declaro su cobertura divina sobre ti, declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda también que hay profeta en Venezuela. Y al haber profeta en Venezuela, hay un consenso espiritual a nivel mundial que el Espíritu de Dios está provocando para crear eventos que le den un vuelco de 180 grados a la situación mundial. Y por supuesto, a Venezuela, la situación en nuestro país. Recuerda también el vivir, oído, con el código de honor que hemos nombrado en todos de hace unos meses hacia acá. Vivir en la verdad, andar en la verdad, andar en justicia y en rectitud de corazón. Hagamos esto, vivamos así y no tendrás nunca de qué lamentarte. Sube tu vida sobre un principio y cabalga en él, y tu futuro estará seguro, el futuro de tu familia. Las preocupaciones no es que se van a ir, pero las vas a aprender a manejar y a controlar. Porque si yo formo mi futuro con mis acciones de hoy, así como mi hoy lo formé con mis acciones de ayer. Quiero lo mejor para mí y para mi familia mañana. Por lo tanto, haré lo mejor que yo pueda y de acuerdo a mis posibilidades hoy. Asume tu responsabilidad. Te declaro muy bendecido. Nos vemos pronto. Recuerda que los domingos estamos por Facebook, los miércoles por Instagram. Y todas estas grabaciones están en nuestro canal de YouTube. Todas nuestras redes, Apóstol José Silva. Bendecidos todos. Bendito